Recording in pro- Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora, buenas noches, incluso dependiendo de la hora en que estén viendo esta clase el día de hoy. Recordar que pues estamos viendo un poquito ya sobre los asuntos específicos sobre el Departamento de Recursos Humanos. La sesión pasada estuvimos platicando un poco de algunos temas que impactan el tema en general, pues hablábamos un poco, ¿no? De la manera de exponer, ¿no? De cómo realizar nuestras detecciones de necesidades de capacitación y cómo poder exponerlas, perdón, ante un público, ante un socio, un ejecutivo, ante el Departamento de Recursos Humanos, para fijar pues previamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En cuanto a los problemas, limitantes o áreas de oportunidad que encontrábamos, en cómo poderlas exponer para que esto no nos generara pues controversia, ¿no? Lejos de ocasionar algún tipo de enfrentamiento, genera absolutamente todo lo contrario, ¿no? Muchísima confianza de saber y conocer cuál es la situación por la que no se avanza o por la cual estamos teniendo retrasos en diferentes áreas del Departamento de Recursos Humanos y de esta forma pues poder ayudar a las soluciones que implementaremos. Hablamos un poquito de la exposición, de las técnicas de detección de necesidades de capacitación y llegábamos a la conclusión de que si no tenemos correctamente elaborada la requisición del puesto, pues vamos a enfrentar muchísimos problemas dentro de todo nuestro proceso, ¿no? De solución de problemas. Entonces, vámonos con el siguiente tema, no sin antes recordarte que tengas a la mano lápiz, papel, pluma, cuaderno, tu carpeta, lo que necesites para que vayas junto conmigo, perdón, junto conmigo realizando estas anotaciones y estas pequeñas notas para que en la clase en vivo pues tengamos la oportunidad de solucionar todas aquellas dudas que tengas. Recordarte que tenemos clase todos los fines de semana, que ya estamos en la segunda parte de, de capacitación y recursos humanos y es muy importante que continúes asistiendo a tus clases porque estas clases son más prácticas. Vamos a estar aquí trabajando formatos, vamos a estar trabajando exposiciones, vamos a estar trabajando diseños, metodologías que te van a ayudar para que te puedas desarrollar en el mundo de la capacitación y de los recursos humanos. Mi nombre es Abraham Gómez, soy tu profesor, estoy pues con mucho gusto de poder acompañarte en una clase más y vámonos de llenos con el tema del día de hoy, que es requisición del puesto. Si lo puedes notar aquí en la presentación, nos vamos a ir al formato de pantalla completa para que no tengamos ninguna duda de absolutamente nada, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Permíteme tantito. Vámonos a ir al tema. Quiero que observes algo en la imagen y quiero que veas lo siguiente. Será lo mismo el currículum vitae que la requisición del puesto, porque a veces causa confusión, ¿no? Entre una cosa y otra, pero no es así. Pues vamos a generalizar cuáles son las dos cosas y por qué son diferentes, ¿no? Requisición del puesto, los requisitos del puesto. Vamos a recordar un poco lo que veíamos la clase pasada. Y vámonos con lo siguiente. Esto es lo siguiente. Requisición del puesto. Vamos a definirlo como dos situaciones. La primera, las actividades que requiere el puesto. ¿Cuáles son las actividades específicas, generales, a corto, a mediano o a largo plazo que requiere un puesto? Y le vamos a añadir la segunda parte y la parte que añadimos son los requisitos que debe de tener una persona para que pueda ser contratado. De esta forma vamos a encontrar una unión entre una cosa y la otra. Ahorita te lo explico en breve, ¿no? Vamos a entender primero a la requisición del puesto, ¿no? Como una forma en la que aparecen los datos indispensables. Ojo aquí con la palabra indispensables. Una forma en la que aparecen los datos indispensables para cubrir puestos para puestos o vacantes en determinada fecha. Indispensable para un puesto, para una vacante que deberá de ser cubierta en X fecha. Oiga, profesor, pero ¿por qué en X fecha? Bueno, pues hay que recordar
que las vacantes y los puestos tienen una función dentro de la empresa y esta función debe de ser cubierta por alguna persona, ¿no? El puesto debe ser cubierto por alguna persona. También vamos a encontrar lo siguiente, que la requisición del puesto también dentro del Departamento de Recursos Humanos es un documento que especifica el título del puesto, el departamento que solicita cubrir este puesto y la fecha en que se necesita que se presente la persona o el empleado al trabajo que se está eh, dejando de realizar y otros detalles. ¿Qué otros detalles podemos encontrar? Bueno, vamos a ser más específicos ante esta pregunta y vámonos con lo siguiente. ¿Qué datos vamos a recolectar en una requisición del puesto? Datos generales, datos específicos, datos técnicos, datos administrativos y datos actitudinales. ¿Cómo vamos a recolectar, perdón, todos esos datos? Bueno, pues a través de lo que vemos aquí, a través de un formato que se agrega al expediente de la persona en el Departamento de Recursos Humanos y un formato que debe de estar previamente elaborado por el Departamento de Recursos Humanos o el jefe inmediato de donde se genera la vacante, ¿ok? Entonces quiero que anotes lo siguiente: actividades que requiere el puesto, requisitos para el contrato, una forma en la que aparecen datos indispensables para cubrir un puesto en determinada fecha y un documento que especifica el título del puesto, departamento solicitado, fecha en que se necesita que se presente el empleado al trabajo y otros detalles. Se recolectan datos generales, específicos, técnicos, administrativos, actitudinales. Eso quiero que lo tengas. Te voy a dar 20 segunditos. Ok, vamos a pasar a especificar un poquito sobre lo que estamos hablando, estos datos a recolectar. Datos generales, ¿de qué son? De la persona y del puesto, de la vacante, ¿no? De lo que estamos queriendo no llenar, sino buscar a través de esta requisición del puesto. Datos específicos referidos igual a la persona, a la función y a lo administrativo, que podría ser los datos del puesto, ¿no? Ejemplo, un ingeniero en programación en lenguaje eh, HTML, ¿no? En ese lenguaje, por decir alguna una cosa, bueno, pues los datos específicos vendrán la experiencia, las formas de programación, cómo es que realiza esta actividad y en cuanto a los datos técnicos, pues ya hablamos un poquito más de las funciones en específicos, ¿no? Aquí hablamos de la teoría y de la preparación y los técnicos en cuanto a experiencia, en cuanto a dominio de la técnica, en cuanto a dominio del puesto, de la persona en ese puesto. En los administrativos, pues datos generales, ¿no? Quizá tiempo de estar trabajando, tiempo de estar desempeñando X actividad profesional y de esta forma pues podemos recolectar lo último, ¿no? Los datos actitudinales, que estos datos actitudinales están referidos a no solo las actitudes de la persona, sino las cualidades y los talentos que pudiera llegar a tener una persona y que pueden darle un plus en el momento de solicitar el puesto, ¿no? Vámonos a detallar un poquito más. Y es que algo que no se dice en el Departamento de Recursos Humanos, sobre todo en la requisición del puesto, esto no se dice normalmente en las clases, sino que a través de la generación de experiencias tú te vas dando cuenta de cómo es este proceso. Y es que en este mismo proceso de requisición del puesto, no solamente es decir, bueno, dimos de baja tal,
hubo tal defunción, hay una vacante que está por cubrirse por un mes, por 15 días, es una vacante temporal, X situación, ¿no? Sino que no podemos dar una vacante como abierta sin saber realmente qué es lo que queremos que llegue a nuestro departamento o que llegue a nuestra organización. Ojo aquí con lo que te voy a leer. Me voy a ir un poquito de la cámara para que alcances a leer aquí. Quiero que observes la imagen, que observes los detalles, que observes absolutamente todo, ¿no? Olvídate los colores, está bonita, ¿no? Quiero que observes absolutamente todo. Te leo, requisición del puesto también es un documento de solicitud interna de una empresa. Regresamos al video. ¿A qué me refiero? ¿Quién solicita el puesto? No es como que, pues hay más trabajo, pues órale, contrátate a alguien más. No, es algo que tiene que venir de adentro. Alguien de un mando medio, de un mando alto, debe de abrir esa vacante y debe de responsabilizarse por esta solicitud. Es una solicitud que hace el departamento o algún jefe a la empresa informando de manera administrativa, esto es a través de un documento, cuáles son las características, habilidades, actitudes y aptitudes que debería de tener una persona para postular a una vacante dentro de algún departamento dentro de la organización. ¿Cuál es la finalidad de atender esta solicitud administrativa de los responsables de áreas? Pues que el postulante a esta vacante realmente aporte a los planes, realmente aporte a los objetivos de la organización y de esta forma pues darle un mayor impulso al departamento, a la misión y a la visión que tiene la propia organización. Si me explico, no solamente es decir, bueno, ahí está vacante, hay que cubrir esto, ¿ven? Lo cubres bien, sino que la persona que está solicitando debe de solicitar general y específicamente los requerimientos que debe de tener una persona para cubrir ese puesto. Es por eso que en ocasiones en el proceso de selección y contratación o de selección y reclutamiento, muchos postulantes no van seguros de lo que pueden llegar a ser porque no conocen esta información. No la van a conocer nunca porque esta información únicamente se hace de conocimiento interno, no de conocimiento externo. Normalmente lo que la persona postulante encuentra son los requisitos de la vacante, no la requisición del puesto. Y es trabajo del Departamento de Recursos Humanos, pues darle cabida realmente a aquellos postulantes que realmente cuenten con todo lo que acabamos de platicar. Características, habilidades, actitudes y aptitudes para la vacante que se acaba de abrir. ¿Ok? Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Ay, perdón. Vamos a dividir en dos los elementos que debe de tener nuestra requisición de puesto. Ojo que ya hablamos acá, que es un documento de solicitud, que es un formato que también debe de, perdón, los requisitos para el contrato y los requisitos del puesto. Profesor, pero si es una forma, un documento, un formato y al mismo tiempo también es una solicitud interna, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero pongamos atención, ¿ok? ¿Qué debe de tener de manera general la requisición del puesto para que podamos llegar a ese objetivo que estamos planteándonos? Bueno, pues de manera general debe de tener las necesidades del área en la que hace la solicitud. Es decir, las necesidades del área son eh, que debe de llegar con puntualidad porque es el área de producción. Muy bien. Un requerimiento del puesto. Las competencias que se esperan en la nueva persona. Ok, es operatividad, eh, que sepa trabajar en equipo, que se relacione poco de manera verbal, que tenga una capacidad de manufacturar una motricidad fina desarrollada, eh, que pueda trabajar bajo presión, que pueda trabajar bajo objetivos, los resultados específicos que se esperan de su ejercicio profesional.
que a la postre sea capaz de no solo cumplir las expectativas del departamento, sino aportar en la calidad del trabajo de la línea de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma, teniendo en cuenta las necesidades del área, las competencias de la nueva persona y los resultados específicos de su ejercicio profesional, nosotros podemos describir no solo las actividades, sino también la calidad del trabajo y la capacidad que debe tener esa persona para cumplir con su trabajo. A partir de la descripción correspondiente de estos 3 puntos, buscamos después delimitar lo siguiente, que son la fecha en la que se debe cubrir el puesto vacante. Por ejemplo, el día de hoy se jubiló Juanito Pérez y es su último día de trabajo, pero Juanito Pérez debe de llevar un proceso aparte, ¿no? De jubilación. Entonces, en ese sentido, queremos decir que mañana, ¿quién lo va a cubrir? Ah, no importa, mañana es sábado, domingo, la empresa nos va a dar 5 días para contratar a esa persona. Yo no puedo esperarme a que la persona se vaya para después iniciar con todo el proceso de reclutamiento, de selección, de contratación. Debo de estar previniendo esta parte, ¿no? Que si hoy se jubila una persona, Juanito Pérez, como su último día de trabajo y tenemos sábado y domingo, el lunes ya se está presentando la otra persona, ¿no? Entonces, esto es súper importantísimo que lo anexemos a nuestra requisición del puesto. El tiempo por el cual se va a contratar, si su contrato es temporal o indefinido, o será temporal o indefinido, el departamento, área, turno, horario y sueldo que va a percibir quien llegue a este departamento. Todo lo anterior de manera general. De manera particular, vamos a tener lo siguiente. Son 10 elementos que no se nos pueden pasar, 10 elementos que deben de estar sí o sí, y el primero de ellos será los datos generales del cargo, el nombre del cargo, el área en que desempeñará el postulante, obviamente, el salario y el solicitante, el nombre del solicitante. El solicitante no es la persona que postula, es la persona que requiere un postulante, ¿ok? La justificación, ¿por qué existe este cargo? ¿En qué ayuda a la empresa? Ah, bueno, por temas de jubilación de Juanito Pérez, tal, los va a beneficiar teniendo una persona joven porque queremos que a la larga el departamento cumpla con tal objetivo, tal. El candidato ideal, ¿cómo debería de ser? Hombre, mujer, de tal edad a tal edad, con tales o cuales estudios, con tales o cuales habilidades. Muy bien, ya lo especificamos. Responsabilidades, los resultados que debe producir. Ok, se te va a contratar por tal. Tu responsabilidad es que esta máquina genere, opere, darle mantenimiento, uh, estar a cargo de tal o cual línea de producción o persona. Responsabilidades, ¿por qué? Porque ante el incumplimiento de manera profesional, pues el Departamento de Recursos Humanos tiene la forma, la manera de cómo sustentar algún tipo de problema en el futuro, ¿no? Los requisitos. ¿Qué recursos debes saber manejar para ser exitoso? Información, tecnologías, recursos legales, físicos, porque no solamente es llegar temprano y no faltar, sino qué requisitos debe de tener esa persona para este puesto, las competencias, qué es lo que debe saber hacer esa persona y a qué nivel debe de saber realizarlo. Habilidades y destrezas, qué técnica o qué métodos debe de dominar, porque no es lo mismo ser ingeniero de programación en sistemas en una escuela que ingeniero de programación en sistemas en una empresa. Entonces se utilizan diferentes métodos, ¿no? Técnicas o incluso sistemas. La experiencia que debe de tener, y esto se refiere a qué debe poder hacer. Ok, acaba de egresar, ¿será mucha o poca la experiencia que traiga o ya tiene muchos años en el mercado, en el giro, ¿no? En la industria. La formación, los conocimientos que debe de tener y como estructura, ¿de qué equipo va a ser parte? ¿Cuáles son las características de este equipo, no? Entonces, en ese sentido, una vez que dominamos estas 6 necesidades, estos seis elementos generales y estos 10 elementos específicos, podemos empezar
a crear la requisición del puesto. Recordar que la empresa con la que estamos trabajando se denomina Karen Cupcakes. Entonces, en ese sentido, pues debemos trabajar exactamente con el material que ya tenemos. Algunos realizamos la técnica de detección de necesidades y si ya lo tenemos, si es un trabajo que tenemos previamente, de ahí podemos comenzar a analizar y a objetivar realmente cuáles son los requisitos que deberá de cubrir nuestro puesto. En algunos casos es el puesto del vendedor, en algunos casos es el puesto de atención a clientes y en otros casos es la generación de una agenda de contactos, ¿no? La parte administrativa. Entonces, vamos a dejar esto por aquí. Te voy a pasar las diapositivas, te voy a dejar esta clase grabada en vivo para que tengas ahí en cuenta qué es lo que debemos de hacer. Entonces, de otra forma, vámonos a la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez, espero que hayas tomado nota y disfrutado de esta clase. Nos vemos próximamente.